Hola, nuevamente estamos reunidas para continuar nuestro estudio de la carta a los Efesios. Nos dice capítulo 4, versos 7 al 16, que es, si Dios lo permite, la porción que íbamos a estudiar, nos dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el pueblo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las horas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Dejemos este tiempo en manos del Señor y pidámosle que su Espíritu Santo nos esté dando entendimiento. Padre, Señor, queremos agradecerte por la vida que nos das y el privilegio de poder conocerte a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos entendimiento en cada parte que leamos, en cada palabra, Señor, para que tú seas transformando y renovando nuestro entendimiento para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridas mujeres, hoy entonces entramos a esta otra porción hermosa de la palabra del capítulo 4, versos 7 al 16. Nosotros veníamos mirando en los versos anteriores que Pablo estaba hablando a la iglesia de mantener la unidad, de esforzarse por mantenerse unidos, dándoles unas características que debían mantener en sus vidas, ¿cierto? Que son la humildad, el ser amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y esto porque hay un solo cuerpo, hay un solo Señor, un solo Espíritu, ¿cierto? Un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Todo esto lo veíamos en los versos anteriores. Entonces ahora él viene a decir pero, porque venía hablando de esta unidad, que somos uno, pero continúa diciendo a cada uno de nosotros. Es decir, somos uno, pero la unidad no significa uniformidad. Cada uno de nosotros va a venir a hablar de diversidad, de que somos diferentes. ¿En qué? Bueno, como seres humanos sabemos que en nuestras características nos diferenciamos unos de otros, pero aquí él va a hablar de algo muy, muy importante que tiene que ver pues, con nuestra iglesia, con la iglesia de Cristo. Dice, pero a cada uno de nosotros nos ha sido dada gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? Nos está diciendo que aunque somos uno, nosotros, cada uno de nosotros, hemos recibido gracia. Esta gracia de la que está hablando aquí el apóstol no es la gracia salvadora, porque aquí nos habla de una gracia en la medida, y la gracia salvadora no tiene medida. El Señor a todos en la salvación nos ha dado su gracia, en término general, nos ha dado su justicia. En la justicia de Cristo me fue impuesta y por eso ahora en Cristo yo tengo entrada al Padre. Entonces no es de esa gracia que me está hablando acá, sino de esa gracia que el Señor también me da, no solamente a salvarme, Él me libra del pecado, del infierno, de estar apartada de Él, sino que además me capacita. Y es esa gracia que capacita a la que el apóstol se está refiriendo en este pasaje.
y dice que nos fue dada en medida. Eso quiere decir que no todos tenemos las mismas capacidades. ¿En la medida quién? ¿Quién nos da esta medida? ¿Cierto? Dice en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces aquí sabemos ya que el Señor que el apóstol nos está hablando de los dones que Cristo ha dado a cada miembro de la iglesia, a cada uno de nosotros. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres una hija de Dios, tú tienes un don. Y es tu responsabilidad descubrir cuál es ese don y no pasar mucho tiempo para hacerlo, porque vamos a seguir mirando esa importancia que estos dones que los que el Señor nos ha capacitado tienen y el valor y el costo que han tenido estos dones para nosotros, para su iglesia. Otra cosa que cabe notar acá es que aunque sí estamos hablando de la iglesia universal, de la iglesia invisible, y venía hablándonos de cómo mantener esa unidad en la iglesia, debemos ser conscientes de que la iglesia local, la iglesia donde tú te congregas, esa iglesia es la que hace visible a la iglesia invisible. Entonces todo esto lo tenemos que enfocar a nuestra iglesia local. Allí es donde allí es donde podemos reflejar al mundo lo que el Señor ha hecho por su iglesia universal, en la iglesia local. Cada iglesia local es responsable de hacer visible la obra de Cristo. Entonces continúa diciendo que nos fue repartida en una medida. Ahora, a veces parecemos niños pequeños y vamos a ver que también aquí nos dice que no debemos ser como niños, pero lo digo yo en este momento en el sentido en que a veces los niños, cuando se les da una porción, ellos comienzan a mirar la porción del otro, ¿cierto? Y comienzan a decir, esa porción está como mejor que la mía, esa está como más grande, o tiene más fruta, o tiene más crema. Bueno, como que nunca están contentos con la porción que les corresponde. Siempre se está mirando la porción del otro. Y a veces, tristemente, eso también pasa en la iglesia. Vemos cómo Dios ha capacitado a otros hermanos y decimos, ay, si yo al menos tuviera ese don, pero es que yo como que no, como que llegué tarde a la repartición. Y no, el Señor dice que aquí a cada uno nos ha capacitado, nos ha dado un don y en una medida adecuada, en la medida justa, porque el Señor no se equivoca. Y es cierto que tú no tienes la misma capacidad de otro hermano, pero es que tú tienes la capacidad que necesitas para la obra que el Señor tiene para ti. Entonces, eso debe quedar muy claro, porque es Él mismo el que los ha repartido. Y el Señor, en su sabiduría, sabe cómo reparte los dones y en qué medida. Entonces nos dice, aquí el apóstol va a hacer una alusión al Antiguo Testamento. Cuando él dice, por esto dice, está citando el Antiguo Testamento. Y dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Aquí está haciendo referencia al Salmo 68:18, lo está de alguna manera mencionando, no lo está citando tal cual, pero sí está dando la idea general y está comparando, porque en el Salmo 68:18 se habla del triunfo de Jehová, de Dios, y aquí en vez de decir Jehová lo atribuye a Jesucristo, lo atribuye a nuestro Señor Jesús, haciendo notorio que Jesucristo es Dios. A eso está haciendo también alusión aquí el apóstol. Y está haciendo también una referencia, que también podemos tomarla histórica, porque cuando un rey iba a la batalla y salía triunfante, recibía pues el botín de sus enemigos y lo repartía entre su pueblo. Entonces también quiero que notemos en Isaías 53:12 y dice, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y está haciendo alusión de que Él iba a repartir el botín, ¿cierto?
Y es lo que el apóstol aquí nos está diciendo. Está diciendo que Cristo repartió los dones y hace referencia pues al Salmo 68, 18, y ya vimos que en Isaías también nos hablaba de que Jesucristo iba a repartir el botín. Ese botín es esos dones, esas capacidades que el Señor ha ganado para nosotros. Y aquí Él va a hacer como otro paréntesis para explicar por qué el Señor Jesucristo reparte los dones. Y nos dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces aquí nos está hablando de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, del costo que Él tuvo que pagar para adquirir este botín y repartirlo a los hombres. Entonces, nuestros dones no son insignificantes. Nuestros dones tienen un gran costo. Y cuando pensamos en la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, a veces solamente pensamos en la salvación. Pero es que el Señor fue más allá, y no es solo salvación, sino también es la capacitación que nos da, la capacidad que nos da para seguir viviendo en este mundo pecador, en este mundo caído, de una manera digna, porque es lo que el apóstol venía hablando. Decía, les ruego que vivan de la manera digna de la que fueron llamados, porque Él vino, Él peleó la batalla, Él la peleó y la ganó, Él entregó su vida. Por eso dice que, ¿qué quiere decir esto? Que descendió, el que ascendió, perdón, es el mismo que también descendió a las partes más bajas. En la internacional, que es la que yo estoy utilizando en este momento, dice, o sea, a la tierra, ¿cierto? Y esto uno pensaría, bueno, sí, se humilló haciéndose hombre, pero es que es más allá, porque no solamente se hizo hombre, ¿cierto? Sino Él aquí cumplió una misión. Específicamente en Filipenses 2, verso 7 nos dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que el Señor Jesucristo no solamente se hizo hombre, sino que Él cargó nuestro pecado. En la cruz, Él llevó toda la maldad de nosotros, de la humanidad, y Él recibió la ira de Dios en lugar nuestro. Entonces, descendió a lo más bajo, hasta la muerte, y una muerte donde Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tengamos en cuenta que esta obra de la cruz no solamente ha ganado nuestra salvación, sino también nos ha capacitado para que vivamos dignamente el llamamiento que el Señor nos ha hecho. No menospreciemos la obra del Señor, porque es completa y es eficaz. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque así como Él descendió a lo más bajo, llevando nuestro pecado y teniendo esa separación con el Padre, asimismo el Padre luego lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla. Entonces, nosotros a veces solo pensamos en el sacrificio del Señor en base a nuestra salvación y no nos damos cuenta que esta salvación es tan completa que va más allá y tiene que ver con la capacidad que el Señor nos ha dado a cada uno de los miembros de su iglesia para hacer su voluntad, para realmente cumplirla, porque en nuestras fuerzas nosotros sabemos que es imposible, pero el Señor nos pide algo para lo cual Él nos ha capacitado a cada uno, y cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. Entonces es sumamente importante que tú que me estás escuchando, si aún no estás ejerciendo ese don que el Señor te ha regalado, ores,
al Señor, pero que no te quedes solo en la oración, porque muchas veces uno piensa, bueno, y yo, ¿cómo puedo descubrir el don que tengo? Yo no sé cuál sería el don que el Señor me ha dado, porque los dones no son las capacidades naturales con las que nacemos, es algo sobrenatural, algo que tú no tenías antes de llegar a Cristo y que Cristo te ha dado. Él te ha capacitado para hacer algo especial. Y la manera de descubrirlo es involucrándote en tu iglesia local, porque la iglesia local es donde tú haces visible la obra de Cristo. Es todo esto que nos está hablando, aunque es de la iglesia universal, de todos los que hemos creído en el Señor, lo hacemos visible en la iglesia local. Por eso es tan importante el congregarnos, en edificarnos mutuamente con nuestros hermanos en nuestra localidad, por decirlo así, con los que tenemos al lado, con los que nos podemos reunir en estos tiempos pues de manera virtual y bueno, llegará el momento en que volvamos a reunirnos presencialmente. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer visible la obra de Cristo, manifestar nuestros dones y vamos a ver todo esto, la importancia que tiene. Entonces vimos en este paréntesis el costo de nuestras capacidades que el Señor nos ha otorgado para su servicio, de los dones que nos ha dado. Y esto nos debe llevar como un motor, nos debe encender y dar esa capacidad de arranque, de hacer la obra del Señor, de la cual Él ya nos ha capacitado. ¿Se acuerdan que hablamos de las 3 M's del ministerio? Estas verdades, y yo se los decía cuando veíamos estas M's, debe ser ese motor. La verdad de la palabra es ese motor que nos impulsa entonces a tener nuestra mira en lo que el Señor nos ha puesto. Y vamos a seguir leyendo a ver el Señor qué más nos dice. Nos dice, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces aquí nos está hablando de 4 ministerios y no está hablando exactamente, aquí no nos está hablando exactamente de dones, sino de personas donadas a la iglesia, que el Señor ha dado, porque dice, él mismo constituyó, en otras versiones dice, él dio a unos apóstoles, y esto lo que quiere decir es que el Señor ha entregado a su iglesia hombres dotados de una manera especial para su fundamento, para su mantenimiento y para su progreso. Y los 2 primeros ministerios que nombra acá son apóstoles y profetas. Y quiero que veamos que el mismo apóstol ya en esta carta a los Efesios nos había dicho en el capítulo 2, verso 20, que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Eso también ya lo estudiamos y lo que nos está diciendo acá es, nosotros los apóstoles y los profetas fuimos dados para hacer ese fundamento que es la base pues de la palabra. Nosotros en este estudio vimos cómo el Señor Jesucristo es la piedra angular, ¿cierto? De este fundamento. Este ministerio fue fundacional. Ahora, él sigue diciendo en el verso 11 que estamos estudiando que ha dado a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos ministerios ya son para la continuación, el progreso de su iglesia. Entonces, ha dado hombres, aquí la palabra evangelista realmente solamente se encuentra atribuida a 2 personajes en el Nuevo Testamento. Uno es Felipe y a otro es Timoteo, que le dice el apóstol, haz obra de evangelista. Y se entiende que el evangelista pues es aquel que lleva el evangelio y que abre obras, ¿sí? Abre obras llevando la palabra de Dios. Y los ancianos y maestros, o pastores, aquí he mencionado los pastores y maestros, son quienes están ahí consolidando esta obra y alimentándola para que crezca. Y es lo que vamos a ver, es lo que continúa aquí diciendo el apóstol. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios. O sea, estos hombres están dados a la iglesia para capacitarla. Y dice que la capacita
para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no son ellos los encargados pues de hacer todas las cosas dentro de la iglesia, sino de capacitar a la iglesia para que ella se ponga al servicio y ella haga la obra del ministerio también, ¿cierto? Por eso es tan importante que estos pastores y maestros tengan el tiempo para dedicarse a la enseñanza, para dedicarse a profundizar en las verdades de la palabra del Señor, porque no es cualquier cosa lo que están haciendo, y nosotros lo vimos cuando estudiamos la carta de Pedro, como el Señor dice que ellos darán cuentas al príncipe de los pastores. Entonces no es cualquier cosa, y por eso nosotros como miembros de una iglesia local tenemos que poner también nuestros dones al servicio. Tenemos que también capacitarnos, recibir esa enseñanza que estos maestros nos dan y ese cuidado que nos brindan nuestros pastores, nuestros ancianos, para crecer. Entonces esto es lo que queremos crecer juntos como un solo cuerpo, en armonía, coordinados. No es que ay, yo soy la mano, entonces yo quiero crecer más y entonces el cuerpo se va a deformar y no va a funcionar como debe, porque debe crecer todos los miembros de acuerdo a la función que tienen, de acuerdo a cómo el Señor nos ha pues colocado en el cuerpo, ¿cierto? Haciendo nuestra función. Y lo vamos a seguir viendo, dice. Verso 13 nos dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Obviamente en esta tierra no lo vamos a lograr, no vamos a ser pues, como nuestro Señor Jesucristo acá, no vamos a ser perfectos acá, pero esa debe ser nuestra meta, nuestra mira debe ser por esa fe, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Ahí debe estar nuestra mira, en Él, no en las circunstancias, no en que si mi hermano tiene un mejor don que el mío o su ministerio es más visible que el mío, no, mi mira debe estar en llegar a la estatura y plenitud de mi Señor Jesucristo. No lo voy a conseguir aquí, pero esa es mi mira. Ahí es donde tengo que apuntar. Si yo no apunto ahí, me voy a desviar. Voy a estar como un niño, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Fluctuante. Entonces nos está diciendo que Él es nuestra mira. Y nos está diciendo también que debemos llegar a la unidad de la fe. De la fe aquí se refiere no a la fe salvífica, no a la confianza que estamos depositando en nuestro Señor Jesucristo, sino a la fe doctrinal. A muchas personas de pronto estudiar la doctrina como que ay, es como pesado, como que no nos gusta tanto, pero es que es la base del crecimiento de la iglesia. Las verdades básicas sobre la cual debemos seguirnos edificando mutuamente. Entonces es fundamental la doctrina. Aquí dice que debemos tener una misma unidad en nuestra creencia, en lo que creemos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Debemos estar de acuerdo en lo que creemos. Tenemos que tener claridad en las cosas fundamentales de nuestra fe. ¿Cómo somos salvos? ¿Cierto? ¿Cuál fue el pago de esa salvación? ¿Yo tengo que hacer algo más? ¿Yo puedo perder mi salvación? Todo eso lo debo tener claro en mi mente para mantener la unidad. Debo ser diligente en eso. Y debo también estar dejando mi vida a los pies de Cristo, que Él sea dirigiéndome y estarme involucrando en la iglesia local para descubrir mi don, si aún no lo he descubierto, para que el Señor me lo esté confirmando, me lo esté revelando y para que también lo estés dando para el servicio de la iglesia, para que ésta siga creciendo como debe crecer, como el Señor quiere que crezca, como es su voluntad. Así, dice el verso 14, ya no seremos niños zarandeados por las horas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces es lo que veníamos hablando. Si nosotros mantenemos esa unidad en la fe, si sabemos en qué estamos creyendo, en quién creemos, no van a venir aquí a
perdón la expresión, pero como se dice, echarnos cuento, porque nosotros sabemos en dónde estamos cimentados, en dónde es que estamos sobreedificando, sobre el fundamento que ya apóstoles y profetas han dejado y que es Jesucristo mismo, ¿cierto? Él a través de ellos nos ha dado a conocer su misterioso plan. Eso ya lo vimos en esta carta anteriormente. Entonces, tengamos esto presente, tengamos esta claridad de que la doctrina es fundamental para nuestro crecimiento, de que sí, uno cuando va a la iglesia, uno también quiere pues que le den tips de cómo tener un mejor matrimonio, cómo educar a mis hijos, cómo ser una mejor hija. Sí, quiero que me den tips pues para ser mejor. Pero tú necesitas es doctrina para crecer realmente en tu fe, para crecer y fortalecerte y capacitarte en lo que el Señor te está demandando. Porque si no, no vas a poder. Y por eso el apóstol inicia este capítulo y esta sección de la carta, que nosotros terminamos una sección doctrinal y ahora va a empezar una sección práctica. Por eso dice, mantengan la unidad en la fe. En lo que ustedes están siendo enseñados, sean unidos, tengan un mismo sentir, dice en otra parte de las escrituras, ¿cierto? Todos seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento en cuanto a nuestro Señor, porque, como decía antes, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y eso aplica para nuestra iglesia local. Entonces, tú debes ejercer tus dones dentro de tu iglesia local, ese es el llamado que tienes de parte de Dios. No debemos ser desobedientes porque esto costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él pagó, Él ganó la batalla y Él ganó estos dones para nosotros. Y por eso le decía a sus discípulos que les convenía que ese fuera, porque solo así el Espíritu podía venir. Y con el Espíritu, pues llegaron nuestros dones, ¿cierto? Los dones que el Señor ha repartido a su iglesia, cada uno en la medida en que Él ha querido. No todos los que ejercen el mismo, una misma función, un mismo ministerio tienen la misma capacidad. No todos los que enseñan de la misma manera ni tienen el mismo alcance, ¿cierto? Entonces, a esto se refiere a la medida. Todos tenemos una medida que el Señor sabe cuál es y que Él ha dado porque Él sabe que es la que necesitamos para la tarea que Él nos ha dejado. ¿Listo? Entonces, ahí debe estar nuestra mira. Y por eso también nos sigue diciendo en el verso 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Alguien decía que la verdad sin amor duele, lastima, pero que el amor sin verdad se desvanece. Entonces, debemos estarnos edificando en amor, ¿cierto? Unos con otros. Eso también lo vimos en los versos anteriores que estudiamos cuando nos hablaba pues de ser humildes, de ser amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. El amor es fundamental en el cuerpo de Cristo porque Él ha derramado su amor en nosotros para que nosotros también amemos. Yo puedo amar a mis enemigos no porque me he vuelto masoquista y entonces me gusta sufrir y no. Yo puedo amar a mis enemigos porque el Señor ha derramado su amor en mí que me permite amarles, pero eso no quiere decir que yo acepte su maldad ni que yo conviva con su maldad, ¿cierto? Sino que yo ahora ya no estoy llenando mi corazón de amargura ni resentimiento, sino estoy clamándole a Dios por ellos para que la verdad también se revele a ellos. Dice el verso 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esto no se hace solo. Cada uno de nosotros tenemos parte en esta edificación. Si tú no estás siendo partícipe a la iglesia de tus dones, a la iglesia local, donde tú te reúnes con quienes te reúnes, si tú no estás aportando tus dones allí, tú le estás negando algo al cuerpo de Cristo que necesita. El Señor lo puede suplir y lo va a hacer y te va a pedir cuentas porque tú no lo hiciste, pero Él a ti te ha dado la capacidad para hacerlo.
Tú decides obedecer o no al Señor. Y la desobediencia trae consecuencias. ¿Mm? Entonces, pongamos delante del Señor nuestras vidas. También como los que ya estamos ejerciendo nuestros dones en la iglesia, ¿de qué manera, con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Con un corazón para el Señor o queriendo reconocimiento, queriendo el aplauso, queriendo que me digan qué bien lo hiciste? O yo lo que quiero es que el Señor me diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás buscando tú? ¿Mm? Entonces, esta porción es muy hermosa y muy confrontante porque nos lleva a examinarnos y a mirar como miembros del cuerpo de Cristo cómo estoy funcionando en él. ¿Estoy siendo partícipe en este crecimiento o estoy atrofiada? Estoy atrofiando el cuerpo, estoy dormida, soy un miembro dormido que no deja que el cuerpo funcione porque tiene que estarlo moviendo cada rato a ver si se despierta, y mientras hace eso pues dejó de hacer otras cosas. Entonces, la obra que tenemos que hacer, que el Señor nos ha llamado a hacer, Él nos ha capacitado a hacerla. Entonces, tienes que moverte en tu iglesia local con esas capacidades que el Señor te ha dado, de las cuales Él te ha dotado. Y tienes que dar gracias por esos hombres que fueron dados a tu iglesia, con los cuales el Señor ha dotado la iglesia para capacitarnos, para enseñarnos y darles nuestro apoyo, ejerciendo nuestros dones para que ellos tengan el tiempo, para que ellos tengan el corazón, no seamos carga para ellos puedan meditar en la palabra, puedan profundizarla y nos la puedan enseñar de la manera que el Señor ha demandado de ellos, porque ellos también tendrán que dar cuentas, pero nosotros, también lo dice su palabra, no debemos hacerle la tarea pesada. Debemos ser bendición en nuestra iglesia local y ayudar al crecimiento. Esa es la palabra que el Señor tenía hoy para nosotras. Espero que su Espíritu nos esté guiando a toda verdad para que quitemos de nosotros todo peso que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera, que la tenemos que correr unidos en amor. Señor, te damos las gracias a ti, Padre, por tu palabra, por tu verdad manifestada en esta hermosa porción, Señor, que hoy nos has regalado, que hoy nos has recordado, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, estarnos confrontando con ella, estarnos poniendo a cuentas contigo, Señor. Y, Padre, perdónanos si hemos sido miembros dormidos, atrofiados, Señor, de tu cuerpo, de esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en base a tu palabra, a renovarnos, a despertar y a trabajar unidos, Señor, en la fe y por la fe, Señor, para el crecimiento de tu iglesia, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mujeres. Espero tengamos un buen tiempo y nos vamos a ver muy pronto. Bendiciones.